Hemos invitado al ministro de Economía, Marcelo Montenegro, a quien les doy las muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Ramón. Muchas gracias por invitarnos a Expedientes. Mucha gente tiene la sensación de que se ha tendido una especie de cortina de humo sobre el tema económico para disimular otros problemas por los cuales pueda estar atravesando el país. ¿Tiene usted esa misma sensación? Ramón, lo que hay que decirle al pueblo boliviano es que el plan que ha trazado el presidente Luis Arce para sustituir importaciones e industrializar es la manera correcta, difícil, pero la más efectiva para resolver toda una serie de problemas acumulados en el pasado en relación de haber solo dependido o ser dependientes de un solo producto. Ministro, habla usted de la dependencia que hemos tenido, históricamente hablando, en los últimos 20, 30, 40 años de la exportación, en este caso de gas, ¿verdad que sí? Bolivia es un país minero, sí, y obviamente en las últimas décadas ha dependido mucho de las exportaciones de gas. Lo digo porque el colchón financiero al que se refería el presidente Arce cuando era ministro de Economía se basaba fundamentalmente en la exportación de gas. ¿Por qué se han esmerado y gastan tanto dinero en perforar pozos secos? Entonces, al responderle a este experto geólogo en Tarija, el ingeniero Centeno, pues él con los hechos valorará cómo el gobierno nacional, más bien, al haber retomado ese plan que nosotros consideramos correcto, vamos a ir teniendo resultados distintos a los que teníamos en el pasado, hace unos 6, 7 años, donde le decían al expresidente Evo Morales que estábamos en un mar de gas. Lo que se hizo en los 7 o 10 anteriores años es hacer actividades muy fuertes en explotación, no en exploración. Claro, entonces, no se hizo sísmica, no se hizo... Claro. Entonces nosotros ahora estamos volcados más bien a hacer exploración. Y si ya hay algunos resultados importantes de haber retomado el plan que tuvo Carlos Villegas en su momento, y eso le beneficia al país, esa es la mejor respuesta que le vamos a dar, no solo al ingeniero Centeno, sino al pueblo de Bolivia. Y la apuesta por el litio. Ministro, ¿y si nos dedicamos y enfocamos una política de Estado para la explotación y luego exportación con valor agregado de litio, ¿no estaríamos dando un paso importante en el gran proyecto de este gobierno que es la industrialización y la sustitución de importaciones? Litio es un recurso muy importante. El gobierno nacional ha firmado convenios con empresas chinas y una empresa rusa. Se ha abierto una convocatoria para aquellas empresas que quieran hacer proyectos pilotos y escalables en tema de EDL. Entonces ya estamos en esa etapa. Y otro valor agregado que tiene es el cloruro de potasio, que ya estamos vendiendo a Brasil. Entonces, la era del litio es una era que se está abriendo, y con este concurso que se ha hecho, más los convenios, ya vamos a empezar a ver resultados de, primero, exploración. Se tiene que explorar también las tecnologías de EDL. Y los evaporíticos también ya van a empezar a funcionar, y hay un proyecto de salmuera residual que ya en este momento puede otorgar, si me permites, por favor, es importante, muy importante, 10,000 toneladas de carbonato de litio. Lo que podemos sí decir es de que se han hecho arreglos a las piscinas en estos 3 años que estaban mal, se ha hecho arreglos a la infraestructura del complejo evaporítico de Uyuni, y hoy podemos decir que podemos seguir escalando. Y este año estaremos produciendo 4,000 toneladas. Mi pregunta para el señor ministro Marcelo Montenegro es, si pretendemos crecer arriba del 5% desde el 2025, como usted lo ha señalado, ¿cuán avanzado tendría que estar el tema de la industrialización y cuánto más de inversión vamos a necesitar ya después de este crecimiento? El gobierno nacional está haciendo una inversión todos estos años aproximadamente agregado unos 3,000, 4,000 millones de dólares. Nos falta unos 3,000 millones más hacerlo en esta gestión y algo más en la otra. Y a partir de esa inversión tiene que entrar la inversión privada, aprovechar toda esta infraestructura, lo que llamamos los economistas el crowding in. ¿Qué es el crowding in? Aprovechar todo lo que ha puesto el gobierno a servicio de la posibilidad de que privados también aprovechen esos nexos, esos links de industria, y ahí tendrá que el sector privado invertir entre unos
3.000 a 5.000 millones de dólares en distintas, dólares. Sí, en distintas industrias. Yo hablaba con los directivos de Asoman y les decía que era necesario que la banca vaya acompañando con expertos en distintos sectores para ir acompañando justamente estos proyectos productivos privados. Si usted dice es necesario que la banca no lo está haciendo en estos momentos. Lo hace, pero obviamente A mí me da la sensación de que le hace, falta mucho todavía. Lo hace, pero para este reto tiene que tener ya seguramente capacidades en áreas como la minería, como la industria química. Entonces, para evaluar todos estos tipos de proyectos y no prestar nomás también por así, tiene que acompañar Ramón y pueblo boliviano con estas capacidades. Yo lo escucho a usted y digo, caramba, la cosa no está tan mal, no estamos tan mal, podríamos estar peor, pero puntos suspensivos, porque la sensación y la percepción que tengo es que me cuesta llegar a fin de mes. Nosotros como gobierno nacional tratamos de ser resilientes, que la resiliencia es una capacidad de adaptación a los choques externos que está viviendo el mundo, de altas tasas de inflación todavía. Las tasas de interés no van a bajar este año, van a seguir ahí pegadas por el techo, lamentablemente para los países que tenemos deuda externa, servicio de deuda externa, pero nosotros hemos tenido la capacidad de ser resilientes. Yo nunca he hablado de blindaje, ni el presidente Luis Arce tampoco, hablamos de capacidad de adaptación y de ir generando ciertas barreras de protección. Esa es la subvención que le cuesta al Tesoro y al pueblo boliviano, pero ¿qué permite? Permite que no haya un desorden inflacionario. Nosotros decimos que tenemos una inflación baja y que es un patrimonio del pueblo boliviano que el presidente Luis Arce lo va a preservar porque sabe él y sabemos los que estamos en el gobierno de que esa es una variable que es importante en términos de estabilidad que le afecta a la mesa del Bolívar, al bolsillo del Bolívar. Obvio. Lo más fácil es decir que se ajusten los precios y que todos paguen lo que tengan que pagar. Hay precios que suben, como tú bien dices, pero nunca hablamos de los que bajan. Me recuerda a mi mamá cuando va al mercado. Es que la gente normalmente se queja. Claro, es verdad, nos gusta quejarnos. Todo nunca está me muy habla caro. de los que bajan. Por ejemplo, yo he ido al mercado Rodríguez hace la anterior semana y he visto que el precio del tomate ha ido descendiendo. Adelante. El precio de la papa está muy bajo. Los paperos nos han buscado y dice que está muy deprimido ya el precio, porque el año pasado estaba en 100, ahora está muy bajo. Entonces hay precios que bajan, hay precios que suben, y lo que hace el IPC es un promedio. La diversificación productiva está generando una expectativa y nota en la parte agrícola, y está en los 10 puntos que hemos presentado, la posibilidad de generar oportunidades, y nos han dicho productores del Beni, lo del arroz, lo que se ha hecho la liberación para exportar arroz, ha sido lo más interesante que le ocurrió al Beni en estos 20 años. Los empresarios están evaluando que estas son oportunidades y una ventana de oportunidad excepcional, y sé que van a venir a poner sus recursos en la economía nacional. Señor ministro, estamos atravesando una etapa en la economía boliviana en la que el pueblo está sintiendo una subida generalizada de precios. Entre febrero de 2023 y febrero de 2024, estoy hablando de un año, la emisión monetaria se incrementó en un 18%. En este sentido, quiero preguntarle si el gobierno está tomando en cuenta estos datos y cuáles serían las medidas que el gobierno está planificando o ya aplicando para contener la subida de precios provocada especialmente por la aparentemente desmedida emisión monetaria. Lo que hay que primero explicarle al pueblo boliviano en relación a esa pregunta que hacía el analista Bellot, es que lo que él no está comentando es que ese incremento ha sido por el efecto que ha tenido la liquidación del Banco Fácil. Entonces, es durísimo lo que está diciendo. Sí. El gobierno nacional ha tenido que tener una intervención importante el año pasado, por abril. Más o menos en estas fechas. Sí. Y obviamente ahora está controlado, está controladísimo. Y la emisión monetaria nunca es un problema, siempre que vaya acompañada por producción. La economía está creciendo. Correcto. Y un dato interesante, ha crecido 3.1 el año 2023. Pero el último trimestre, comparando cuarto trimestre 2023 contra cuarto trimestre 2022, hemos crecido 5.1, más que el Paraguay. O sea, si la
Si el ranking fuera solamente por el último trimestre, seríamos la economía de mayor crecimiento en Sudamérica. Pero promediando todo el crecimiento estimado, Ramón y pueblo boliviano, de todo el año, porque hemos tenido el primer trimestre muy malo, el 2022, horroroso, por lo ocurrido en Santa Cruz, hemos crecido 3.1. ¿Cuánto más podríamos haber crecido si no hubiera habido ese fenómeno? Lo que hay que explicarle al pueblo boliviano que lo natural para que los importadores puedan tener los dólares, los tienen que obtener ¿de dónde? Del mismo comercio exterior, de los exportadores. Los exportadores han afirmado que traen el 100% de sus recursos. O sea, los dirigentes de los exportadores del gremio. Sí. Pero nosotros tenemos información de que algunos dejan algunos recursos afuera. No obstante, lo natural, lo normal es que los exportadores con sus dólares puedan abastecer a los importadores. Es lo natural, es el ciclo natural. Esto eran los importadores y esto eran los exportadores. ¿Quién cubría esa brecha de los privados? El Estado. Ahora que ha ido eso atenuando, ha ido bajando y el gobierno está controlando, porque ahora ya el nivel de reservas se ha estabilizado, el descenso se ha estabilizado según lo que ha manifestado. ¿Se está estabilizando? Se ha estabilizado, y estamos en ese proceso de estabilización. Eso es lo importante. El gobierno cubre su servicio de deuda externa, cubre las importaciones en la parte estatal, en sus obligaciones, pero también va a coadyuvar y está coadyuvando, por ejemplo, con el tema de medicamentos. Ahora, obviamente, hay un fenómeno especulativo y nosotros como gobierno nacional vamos a tomar todas las medidas para que no se genere este fenómeno especulativo. Hay un informe del Fondo Monetario Internacional, creo que es del 22 o del 20 de marzo, que se refiere a la situación de la economía boliviana. ¿Por qué ese informe no se ha hecho público todavía, ministro? Bueno, son dos informes, ¿no? Lo que ocurre son dos informes, ¿no? El artículo 4, que siempre viene todos los años, un informe del SAF, que es del sistema financiero. Nosotros hemos tenido varias observaciones ese informe, nos han remitido y nosotros lo estamos revisando. Tenemos como país todo el derecho de revisar lo que se va a publicar sobre nuestro país. Obvio. Pero no hemos dado, y desmiento lo que dijo el señor Tuto Quiroga o cualquier, que nosotros hemos dado ya nuestra negativa total a la publicación. Jamás. Lean el comunicado que dice el fondo. Las autoridades han solicitado el espacio para revisar. Nosotros estamos revisando los dos informes y tenemos todo el derecho como gobierno nacional, porque tampoco tenemos ninguna obligación con el fondo. Somos el único miembro de la silla están ahí Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, que no tenemos ningún programa con el Fondo Monetario en este momento. Y lo que le queremos decir al pueblo boliviano es de que en ningún caso nosotros jamás le vamos a ocultar ninguna información, pero como por responsabilidad, son dos informes, que siempre es un informe, este año son dos, tenemos el espacio y el derecho de revisarlo.